Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, siguiendo con las clases virtuales del curso de tornería, hasta que esto se normalice y viendo el interés que ha despertado las primeras clases, vamos a proceder un poquitito para hacer más entretenida la charla a la descripción del torno paralelo propiamente dicho. Para eso me acerqué hasta el taller para mostrarle de qué está compuesto el torno paralelo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el bastidor, ¿sí? Que es toda una estructura de fundición. Cuanto más grande, más rígido y más pesado es el bastidor, mayor es la carga y el trabajo que podemos realizar. Bien. Después el torno está compuesto en su parte principal por el cabezal principal, ¿sí? Cabezal principal, que es donde están todas las palancas que nos generan los movimientos y nos permite encontrar la relación de velocidad para la pieza de trabajo. Como ustedes verán, esto es como una caja de velocidad donde tenemos diferentes posiciones que nos indican el cuadro de velocidades. La combinación de estas palancas, ¿sí?, nos permiten obtener las distintas velocidades de trabajo del husillo, que son las que nosotros vamos a ir calculando cuando estemos más al tanto de las fórmulas y de las velocidades de corte. Muy bien. Sobre este cabezal principal, ¿sí?, está también colocado el husillo o plato del torno, que es donde va montada la pieza, ¿sí? El plato puede ser de tres tipos. El plato de 3 mordazas o ajuste universal, que donde realizando el movimiento con la llave del plato, las 3 mordazas se abren al mismo tiempo. Esto nos permite agarrar centrar toda pieza cilíndrica. Muy bien. Después tenemos el plato de 4 mordazas, ¿sí?, donde cada movimiento de la mordaza es individual y con esta nos permite sujetar piezas irregulares. Y la otra, en este caso viene en el mismo plato, es el plato de arrastre, donde se coloca una punta, ¿sí?, y se le coloca una brida de sujeción para que arrastre a la pieza. Por eso el nombre de plato de arrastre. Todos estos conceptos los vamos a ir viendo cuando estemos en el taller. Después, los accesorios del torno, ¿sí?, serían la luneta fija, que es la que permite sujetarnos piezas de longitud larga y diámetro pequeño, ¿sí?, para que no flexione. Lo mismo que la media luneta, que es móvil, se desplaza con el carro. Y nos permiten trabajar ejes o piezas largas cuyo diámetro es pequeño y para evitar que se flexione. Las partes principales del torno, como ya hemos dicho, son, esto es lo que se llama comúnmente delantal, ¿sí?, delantal o carro longitudinal, ¿sí? Acá están contenidos todos los movimientos, ¿sí? Carro longitudinal porque es el que permite el desplazamiento paralelo al eje de la pieza, ¿sí? Sobre él está contenido otro carro que hace el movimiento transversal, ¿sí?, que es el que nos permite hacer el corte transversal en la pieza. Y por último, ¿sí?, el charrior, ¿sí?, o el carro que nos permite, dándole una determinada inclinación, tornear los conos dentro de la pieza, ¿sí?, conos exteriores o interiores, depende de la herramienta que utilicemos. Bien, y sobre estos 3 carros va montado la torre, ¿sí?, que es donde se coloca la torre portaherramienta, ¿no?, donde se coloca la herramienta de corte. En este caso, la herramienta de corte es una pieza única, pero por lo general, ¿sí?, viene en un portaherramienta que contiene el inserto para poder trabajar en el torno paralelo. Bien, entonces repetimos, los movimientos son el carro longitudinal, que se mueve paralelo al eje,
¿sí? El carro transversal que se mueve en forma perpendicular al eje de la pieza y el charriot, que es el que nos permite hacer el movimiento inclinado para generar los conos en la pieza. Como accesorio del torno, ¿sí?, viene el cabezal móvil o contrapunta, ¿sí?, que este tipo de herramienta es el que nos permite, ¿sí?, con el auxilio de el mandril, ¿sí?, hacer agujeros en la pieza. Nos permite hacer un agujero o un desbaste a mecha en la pieza. Y también se puede colocar la contrapunta, que es la que nos permite, haciéndole un centro a la pieza, sujetar la pieza cuando son largas o cuando son pesadas. Entonces lo apoyamos con el cabezal móvil o la contrapunta. Y esto serían todos los accesorios que nosotros utilizaríamos a lo largo del curso. Tenemos que familiarizarnos con el tema del uso del torno. El mecanismo del torno ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo, ¿sí? Antes, los primeros tornos solo venían con una barra, que era la barra de torneado, y el tornillo patrón, que era este, ¿sí? Se usaban los dos en uno solo. ¿Qué pasaba? Con el tiempo, tanto uso, el paso del tornillo patrón se iba desgastando y cuando uno tenía que hacer una rosca, ¿sí?, no salía muy precisa o perdía la precisión. Entonces, con el correr de los tiempos, se le agregó otra barra que puede ser circular con un chavetero o, como en este caso, hexagonal. Esta es la barra de torneado actual, ¿sí? Cuando uno está torneando, la que genera el movimiento de traslación del carro longitudinal es esta barra. Y se deja el tornillo patrón solamente cuando se quieren realizar roscas. Y esta tercera barra, ¿sí?, es la que acciona el interruptor del torno, ¿sí? Con esto se comanda el movimiento hacia arriba o hacia abajo del torno. Entonces, con esto queda más o menos explicado cómo es el método de trabajo en el torno paralelo. ¿Sí? Si ustedes pueden observar, acá abajo hay una cremallera que va asociada a un engranaje que tiene el carro longitudinal y es el que le permite el movimiento de traslación. Después, estas palancas son las que generan el movimiento tanto automático longitudinal como transversal. Y esta otra palanca es la que acciona cuando nosotros queremos realizar roscas. Los tornos nuevos, ¿sí?, ya vienen con determinados tipos de roscas para realizar. Los tornos antiguos venían con todo juego de engranajes que había que cambiar y hacer el cálculo para realizar el paso de la rosca. Los fabricantes con el tiempo fueron facilitando esa tarea, esa labor, y fueron generando caja Norton, donde ya existen una combinación de engranajes y que uno con la palanca selectora lo que hace es busca el paso de la rosca que quiere realizar. Todo esto son cálculos que iremos realizando en el taller y en el curso a medida que transcurra el tiempo. Por eso es importante hacer todos los repasos de la parte matemática que fuimos viendo en las clases anteriores y tratar de activar el dominio de esas fórmulas para que nos resulte más fácil el empleo en el taller. Bueno, creo que básicamente para lo que es una clase vista desde el hogar, esto nos da una pauta de lo que va a ser el trabajo en el taller. Después iremos enseñando cómo son las graduaciones de los nonius y cómo vamos generando el desplazamiento en función de colocar los automáticos. ¿Sí? Una última cosita que por ahí me quedó pendiente. Bueno, con estos, ¿sí?, es lo que el mecanismo que maneja el avance, o sea, la traslación de la herramienta. Con esto le damos más velocidad o menos velocidad a los avances.
Todos estos nosotros los podemos variar, pero también van sincronizados con el movimiento de la pieza, ¿no? Con el movimiento giratorio de la pieza que está dado por estas palancas. Y esta última palanca que tenemos acá, que son exactamente iguales a los que tenemos en el colegio, la única diferencia es que por ahí cambia la forma. Acá tenemos tipo ruedita, tipo dial, y en el trabajo lo tenemos, en el colegio lo tenemos con palanquita. Esto de acá lo que hace es, si nosotros colocamos en neutro, ninguna de estas gira. Y si la colocamos para un sentido o para el otro, lo que hace es, el movimiento nos permite ir hacia el plato o alejarnos del plato. Todo eso lo vamos a ir viendo en la práctica y cuando hagamos los ejercicios en el colegio, ya abocados a los planos que nosotros vamos a ir realizando de las piezas y manteniendo las medidas que nos piden. Bueno, espero que les haya sido entretenida esta charla y es más o menos ponerlo al tanto e incentivarlos para que mantengan interés en el curso. Pero básicamente todos estos movimientos y todas estas cosas las vamos a repetir el día que nos encontremos en el taller. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen día.